Vamos a la epístola de los Gálatas, el capítulo 1. Estamos empezando a estudiar y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 10. Gálatas 1 a 10. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, por lo que trae para nosotros, porque trae salvación, porque trae lo que tú nos dices, lo que tú quieres decirnos, lo que tienes para hablarnos. Nos hablas a través de ella, y a través de ella te conocemos. Te pedimos que tú obres a través de tu palabra y que nos des entendimiento, que abras nuestros ojos, nuestros oídos, para que podamos entender lo que tú quieres decirnos, lo que dice tu palabra, no otra cosa. Y que esta palabra pues traiga para nosotros lo que tú quieres, para lo que tú nos las das, para lo que tú le envías a la tierra, Padre. Y pedimos que todo sea para tu gloria. Y lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El apóstol Pablo escribe a un grupo de iglesias que él fundó en su primer viaje misionero en el sur de la provincia de Galacia. Y bueno, lo que acabamos de leer, empieza su carta diciéndoles que él es un apóstol, y eso quiere decir que es un enviado, que fue enviado directamente por Jesucristo y también de Dios el Padre, como dice. A él no lo envía ningún hombre, y esta es la autoridad con la que escribe, como un enviado directo de Jesucristo, un enviado directo de Dios. En su saludo, en los primeros versículos, les da un resumen del evangelio que les predicó en el tiempo en que estuvo fundando estas iglesias, y es el evangelio que ellos creyeron. Incluye la gracia y la paz que vienen de Dios y de Jesucristo. Dice: quien se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del sistema de maldad y de la influencia de todo ese sistema en el que vivimos. Y todo porque esa es la voluntad de Dios, que su Hijo Jesucristo muriera por nuestros pecados
y así librarnos del presente siglo malo. Con esas palabras lo dice. Por eso, porque esa es la voluntad para Él, que sea la gloria por los siglos de los siglos para siempre. Y continúa diciendo aquí en el versículo 6: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Después, inmediatamente después del saludo a las iglesias de Galacia, expresa la preocupación que tiene por el estado de estas iglesias y pasa inmediatamente a presentar el motivo por el cual él escribe esta carta, porque hay una urgencia de tratar un problema. La obra de Dios entre los Gálatas está en peligro porque su fe se ha vuelto confusa. Están recibiendo como ciertas enseñanzas que son contrarias al evangelio que él les predicó como apóstol. Están dejando el evangelio para aceptar una falsificación. Se están alejando muy pronto, poco tiempo después de que el apóstol Pablo les predicó el evangelio puro. Llegaron unos maestros que dicen que son maestros, y estos maestros traían nuevas enseñanzas y los habían fascinado, así dicen más adelante en su carta. Los habían engañado al presentarse como ministros de justicia, diciendo que venían de parte de los apóstoles, mientras que Pablo no era nadie, que ni siquiera lo conocían en Jerusalén, y que lo que les estaba enseñando, él lo había aprendido de alguien, de algún hombre, pero no de los apóstoles. Los Gálatas los estaban siguiendo porque no se pusieron a comparar lo que decían los nuevos maestros con lo que ya estaba escrito en las Escrituras. Vamos a Hechos, al libro de Hechos 17:11, donde vemos a otros creyentes en una ciudad que se llamaba Berea, que también oyeron, al oír a Pablo, ellos oyeron el evangelio, y lo que hicieron fue compararlo con lo que decían las Escrituras. Dice Hechos 17:11, hablando de los creyentes de Berea: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Esa es la actitud que debemos tener para no ser víctimas del engaño. Los de Berea examinaron lo que les dijo el apóstol Pablo y lo compararon con lo que ellos tenían de la Biblia. En ese momento lo que ellos tenían no era la Biblia completa, pero aún así el evangelio concordaba con lo que estaba escrito. Cuando Pablo predicaba a los judíos, demostraba que Cristo era el cumplimiento de todas las profecías que estaban escritas en la ley, en los profetas, en toda la Biblia, y demostraba que Cristo era la esperanza de Israel, y hacía esta demostración citando las profecías que estaban en el Antiguo Testamento y mostrando cómo se habían cumplido con Cristo. El príncipe de este mundo se había propuesto apartar del evangelio a los Gálatas, pervirtiendo el evangelio de la gracia de Cristo
proponiendo un evangelio por medio de los ministros del judaísmo, de maestros que enseñaban el judaísmo. Y desde entonces, eso es lo que ha seguido haciendo de diferentes maneras, agregando diferentes enseñanzas, pero todavía es la manera como pervierte el evangelio, agregando algo al evangelio verdadero, o quizá en algunas ocasiones quitando algo. Hay muchos que se dicen cristianos y predican la salvación por cumplir con algo, aparte de creer en Cristo. Empezando con que es necesario pertenecer a una religión, obviamente la religión que predican para ser salvos. Dice que necesitan tener una conducta intachable. Algunos ponen como un requisito para la salvación el bautismo. Dicen que si alguien no se ha bautizado no se puede salvar. O ponen otras invenciones, como que para que los pecados sean perdonados se necesitan confesar, decírselos a una persona, a un ministro de esa religión, y después cumplir con una penitencia, como le llaman, para que esos pecados entonces así sean perdonados. También piden sacrificios personales, diciendo que se puede llegar a Dios a través del sufrimiento que tienen las personas, diciendo que a Dios le agrada que las personas sufran. Entonces hacen sacrificios como dejar de comer algo, incluso hasta golpearse, algo que les cause un dolor, para así agradar a Dios. Pretenden agradar a Dios haciendo obras, también como dar limosnas, repetir muchas veces las mismas frases en sus ritos y ceremonias. Y todo esto lo que hace es alejar a los que siguen el verdadero evangelio, desviarlos del único Salvador, Jesucristo. Hacen una mezcla de la gracia y las obras. Lo que se tiene que presentar es las dos cosas mezcladas. Somos salvos por gracia, pero solamente por gracia, solamente por Cristo y solamente por medio de la fe. La palabra sola es de suma importancia. Si la dejamos de lado, caemos en el catolicismo. Y más importante que eso es que si quitamos la palabra sola, nos apartamos del evangelio verdadero. El hombre está completamente corrompido, no puede contribuir con nada para su salvación, por eso tampoco la merece. Necesita un rescate completo, por pura gracia, solo por gracia. Pablo está asombrado de que tan poco tiempo después de la conversión de estas iglesias estén cambiando su posición y su lealtad del que los había llamado. En el ejército esto se les llamaría desertar. Entonces están desertando. Es algo muy grave, que se considera como una traición. Es abandonar lo que se debería defender. Se están alejando de Dios, que solamente por gracia los salvó y los llamó para ponerse ellos mismos bajo la maldición de la ley y depender de lo que hagan, depender de sus obras. Vamos a
a la segunda epístola de Timoteo, de Pablo a Timoteo, capítulo 1 y versículo 9. Dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. El que nos llamó es Dios mismo. Dice 2 de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es sorprendente que los creyentes de Galacia se alejen de Dios para ir hacia algo que no existe. No hay más evangelio que el que Pablo les ha enseñado. Es el mismo de los demás apóstoles y es el mismo de Jesucristo. Es el de las buenas noticias de una relación paterna, de padre a hijo, con Dios, por su bondad. Y es un mensaje de liberación del hombre, liberación de la influencia del pecado, del mundo, una liberación. Los maestros de las nuevas enseñanzas quieren volver a cargar el yugo de la ley sobre los creyentes, cuando el mensaje de Cristo era todo lo contrario, era quitar las cargas pesadas que tenemos para poder tener descanso en Él. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 11 y versículos 28 a 30, donde vemos este mensaje de Cristo. Dice aquí en Mateo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cristo nos quita las cargas, nos libera de las cargas. Y ellos se están alejando de la gracia por su propia voluntad, para afanarse en cumplir las obras de la ley. Dios los llamó por la gracia de Cristo, es decir, concedió la salvación gratuitamente por los méritos de la muerte y la resurrección de Cristo, sin ninguna otra cosa o merecimiento humano. Los llamó por medio del Evangelio, y en su soberanía Él los escogió desde antes de la fundación del mundo. No había nada en ellos, ningún merecimiento, ningún mérito. Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Si en ellos no hay ningún mérito, si no hay ningún merecimiento, es solamente por gracia, y como nadie lo merece, es porque Dios los escogió. Dice 2 de Tesalonicenses 2, 13 y 14: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
El llamamiento eficaz es la obra que hace el Espíritu Santo en el interior de la persona, aplicando con poder al corazón de la persona la invitación que hace el Evangelio de venir a Cristo para la salvación. La obra del Espíritu Santo es solamente en los que fueron escogidos desde el principio para recibir el llamamiento eficaz. Es de entre todos los que escuchan el Evangelio, solamente los que son escogidos desde el principio. Pablo piensa que en general los creyentes de estas iglesias recibieron el llamado y que en este momento se están alejando. Pablo les escribe para que con las exhortaciones y amonestaciones se arrepientan. El hombre tiene la responsabilidad de oír y obedecer esas exhortaciones, y el Espíritu obra para que las atiendan. Si permanecen en desobediencia hasta el final de su vida, demostrarían que nunca tuvieron una verdadera fe salvadora, aunque de manera externa estuvieran ostentándose como miembros de las iglesias. Pero Pablo confía en que ellos se arrepientan, como lo dice más adelante en su carta. Vamos a Gálatas 5, el capítulo 5, versículos 8 a 10. Aquí ellos habían sido persuadidos de que dejaran el Evangelio, y Pablo confía en que ellos se van a arrepentir. Dicen estos versículos: esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Los gálatas se están alejando cada vez más de Dios para ir en dirección contraria, hacia un evangelio diferente, opuesto al que habían recibido de Pablo. Vamos a Gálatas 2:16. Ya vimos al principio un resumen del evangelio, y aquí vemos la esencia del evangelio. Dice: este era el evangelio que recibieron de Pablo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ellos lo estaban dejando por uno completamente diferente, que declaraba que la salvación era por la fe y además por guardar la ley. Al hacerlo, le están dando la espalda a Dios y están caminando hacia un precipicio. Creen que están escuchando otro evangelio, pero esta nueva enseñanza se revelará como artificial y como un pesado yugo que terminará por aplastarlos, porque nunca van a poder cumplir con las cargas que la ley impone. Dice el versículo 7 de nuestro pasaje de Gálatas: termina el 6 diciendo que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No hay otro evangelio.
No hay dos evangelios. Lo que predican no es evangelio. No son buenas noticias que los hombres tengan que buscar la salvación y ganarla con su esfuerzo, llevando una carga muy pesada, y que la menor falla, el menor error los condena, aunque crean en Jesucristo. Eso no son buenas noticias, al contrario, son malas noticias. Nadie puede cumplir la ley sin fallar, por lo que finalmente todos serán condenados. No hay quien se pueda salvar a sí mismo. Una salvación así es imposible. Si así fuera, sería la peor noticia posible. La nueva enseñanza es lo contrario al evangelio. Es un no evangelio. No tiene los elementos ni las características del evangelio. Enseña un sistema completamente diferente para la justificación ante Dios, para justificarse, para ser quitados los pecados, hay que cumplir la ley. Pero habla de la fe también. Parece que corre en la misma dirección, pero en realidad se contrapone al verdadero evangelio. Los falsos maestros engañaron a los gálatas diciéndoles que lo que les decían era evangelio, y ellos, los gálatas, por eso lo seguían. Al actuar de esta manera los trastornaban. Se apoyaban en Jesús, en los apóstoles, decían que eran las enseñanzas de ellos, pero falsamente. A veces, por la habilidad que tienen, pueden engañar a algunos. Pero el Evangelio de Cristo es una nueva que trae gozo y paz, y no trae un pesado yugo. Pablo les dice a los gálatas que lo que les están enseñando no es evangelio. Tiene una esencia diferente a lo que él les había enseñado. El evangelio que les había enseñado es la sencilla confianza en Cristo para la salvación. Sencillo, muy fácil. El evangelio puro y sin ninguna alteración. El evangelio que salva es solamente creer en Jesucristo. Vamos al evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 47. En el que mismo Cristo, en unas cuantas palabras, da el evangelio. Dice Juan 6, 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Así de sencillo, así de fácil. Si todavía no has creído, si no lo has hecho, ven a Cristo y confía en su obra, en lo que Él hizo, en sus méritos, en la muerte en la cruz, pagando por tus pecados. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Esa es la predicación de Jesús, también de los apóstoles. Decía Pablo, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienten. Arrepentimiento y fe en Cristo. Si crees en Cristo, tienes vida eterna. Nada más. En el Evangelio de Cristo, Cristo mismo es el contenido fundamental.
Todo el Evangelio es Cristo. Su muerte es para nuestra justificación. Su resurrección simboliza una nueva creación, un nuevo nacimiento. Para nosotros es una vida nueva. Por eso son buenas noticias. El Evangelio de Cristo también significa que en la predicación del único verdadero Evangelio, Cristo mismo viene a nuestro encuentro. No es con la observación de la ley que se tiene que cumplir. Al escuchar el Evangelio, encontramos a Cristo mismo. Este verdadero Evangelio lo quieren pervertir. Dicen que otra cosa es Evangelio. Otra manera de relacionarse con Dios, aparte de la fe en Cristo, no es Evangelio. Sin embargo, hay algunas personas capaces de crear problemas confundiendo las mentes, tratando de destruir o inutilizar el Evangelio de Cristo. Eso es lo que se propone el príncipe de este mundo, cegar el entendimiento. No entender que solamente Cristo, no obras, no religión, no sacrificios, no confesión, no bautismo, nada de eso se necesita, solo Cristo. La nueva enseñanza lleva a negar la necesidad de depender de la obra y de los méritos de Jesucristo para depender de las propias, de los ritos y de las ceremonias. Eso no quiere decir que necesariamente este haya sido el diseño de la enseñanza de ellos. Ellos pudieron haber sido al principio unos judíos sinceros que se pusieron a añadir algo al Evangelio porque pensaban que así era. Y después quizá también había ya maldad, pero su tendencia y el resultado de lo que enseñan es confiar en los ritos y en las obras para la salvación, algo equivocado. En la actualidad, algunos enseñan que además de creer en Cristo, hay muchas variantes, solo algunas, que hay que, por ejemplo, entregar la vida a Cristo y tener un comportamiento apropiado. En el fondo, no es solamente la gracia. La entrega requiere de una fe muy fuerte, de una vida comprometida a Dios. Entonces se enseña que la salvación depende del nivel de nuestra fe. A veces dicen, entrégate, todavía no te has entregado, por eso pecas, o entrégate, por eso no obedeces. Necesitas entregarte, necesitas más fe. Necesitas tener más fe para poder obedecer. Así, la capacidad de tener fe o la cantidad de fe es lo que salva. El Evangelio dice que somos salvos por medio de la fe. Por medio de la fe recibimos la salvación lograda por Cristo. No es la cantidad de fe lo que nos salva, sino el objeto de nuestra fe, Cristo, lo que nos salva. Otros enseñan que lo que importa es que la persona sea buena. Dicen que no importa la religión, un buen musulmán que sea buen musulmán, que un budista sea buen budista. Lo que importa son las intenciones, es el corazón de la persona, sin importar lo que crea. En todos los caminos llevan a Dios. Este es un pensamiento que cree que las buenas obras son suficientes para llegar a Dios. Si así fuera,
no hubiera sido necesaria la muerte de Cristo. Solo se necesitarían bondad. Por un lado, los malos, los que no son bondadosos, los que no son buenos, no tienen ninguna esperanza. Y por el otro lado, ¿quién decide quién es una buena persona y quién no? ¿Quiénes son buenos y quiénes son malos? Todos piensan de sí mismos que son buenos. Hasta los peores criminales tienen una excusa, una justificación para lo que hicieron. Además, si la gente piensa que por su conducta pueden agradar a Dios, no necesitan de la gracia. La salvación la obtienen por ellos mismos. También hay quienes imponen reglas en cuanto a muchas cosas, en cuanto a la manera de vestir, lugares a donde se puede ir o se debe ir o no, comportarse externamente, costumbres, que es muy parecido a lo de los maestros del judaísmo. Ahora ya no es exactamente la ley, pero pueden ser cosas como no se pueden poner falda o pantalones o cosas así, reglas. Pero cualquier modificación al Evangelio es pervertirlo y perturba a los creyentes. Vamos al versículo 8 de nuestro pasaje, que dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anunciar el evangelio es predicar a Cristo. Alterar el evangelio es un atentado contra Cristo, por lo que Pablo lanza una maldición contra cualquiera que trate de modificarlo. Es algo fundamental. Si aún nosotros, dice Pablo, es decir, él mismo o sus ayudantes o los demás apóstoles les anuncian un evangelio diferente del que les había anunciado desde el primer viaje misionero, que quede bajo maldición. Pablo era un fariseo que seguía muy estrictamente la ley, el judaísmo, y por eso perseguía a los cristianos, por pensar que estaban en contra de la ley, en contra de Moisés, y después predicaba a Cristo. En algunas ocasiones él cumplió algunos ritos judíos ya cuando estaba predicando el evangelio, para evitar una oposición al evangelio. Vamos a ver un caso, nada más. Vamos a Hechos 16:3. Dice: quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, para evitar una oposición, él algunas veces hacía algo para que los judíos no se opusieran y escucharan el evangelio. Por eso sus enemigos lo acusaban de que cuando él estuvo con los Gálatas por primera vez, les dijo que no era necesario cumplir con los ritos de la ley para salvación, pero que en realidad Pablo sí cumplía la ley, y si alguna vez había enseñado lo contrario, ahora había cambiado de opinión, y que él guardaba la ley como cualquier judío. Pero aquí en estos versículos Pablo niega que él haya cambiado su predicación. El evangelio que les predicó al principio, el único evangelio, es el evangelio verdadero.
es el que les acaba de recordar al inicio de la carta. Y el punto principal no puede ser cambiado. Ese punto principal es que la salvación es únicamente por los méritos de Jesucristo. No importa si alguien enseñó otra cosa, o si se alega que él cambió de opinión. No importa si un ángel venido del cielo declare cualquier otro medio de salvación. El verdadero evangelio es el que les había predicado, y es el único medio de salvación. Ningún otro puede ser admitido, sin importar quién lo predique, ni siquiera un ángel del cielo. Si alguien lo hace, está bajo maldición. Pablo nos da la regla para reconocer el verdadero evangelio, de todo lo que se pueda decir que es evangelio. Ya sea que esto venga de fuera, como pueden ser maestros, escritores o incluso predicadores, y también que venga desde dentro de nosotros, cosas como reflexiones, pensamientos, sentimientos, sensaciones, o por nuestra experiencia. Esta regla es el evangelio que él recibió de Jesucristo, y es el mismo que recibieron los demás apóstoles. Si alguien, sea quien sea, predica algo distinto y dice que es evangelio, está bajo maldición. Cuando Pablo dice nosotros, se incluye él como autoridad humana. Él mismo debe ser descalificado, aunque sea un apóstol, aunque sea Pablo, si alguna vez quiere cambiar algo del evangelio. La razón es que él lo recibió, no llegó a él por medio de estar estudiando, por medio de estar razonando y meditando. Se lo dio Jesucristo, tal cual, por lo que él no tiene ningún derecho a cambiarlo, por medio de razonar, reflexionar, y como hacían los maestros judíos, pensar que hacía falta algo más, que se podía mejorar. Entonces añadían algo para que fueran todavía más santos, que tuvieran el evangelio algo más. Nada se le debe añadir al evangelio. El evangelio que predicó Pablo fue confirmado por los otros apóstoles, que también lo recibieron de parte de Cristo. El evangelio dado por Cristo, por lo que ese evangelio es el que se debe de comparar con todo lo que se puede decir que es evangelio. Esta enseñanza apostólica es el buen depósito que tenemos que guardar como iglesia. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 13 y 14. El evangelio se lo dio a Pablo, se lo dio a los apóstoles, se lo dio a la iglesia, y eso es lo que hay que guardar. La iglesia tiene la responsabilidad de guardar este evangelio puro, sin alterar. Dice Pablo a Timoteo aquí: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, y la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. En esto entendemos que la autoridad apostólica proviene del Evangelio y no al revés. Pablo pide a los Gálatas que lo califiquen a él como apóstol y que califiquen su enseñanza comparándola con el Evangelio bíblico. La Biblia es la palabra de Dios y la regla por la que se deben juzgar todas las cosas. La Biblia juzga a la iglesia y dice si está bien. No es la iglesia la que juzga a la Biblia y la aprueba. La Biblia es la base de todo, es la base de la iglesia, es la creadora de la iglesia.
Ahí está todo cómo debe de ser la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Todo está ahí en la Biblia. Tampoco nuestra inteligencia o nuestra experiencia personal son regla para la verdad. Al contrario, nuestras convicciones, nuestros razonamientos y nuestras experiencias son juzgadas por la palabra de Dios, por lo que Dios dice. Si nosotros llegamos a pensar que algo está equivocado, que tenemos una mejor idea, estamos pervirtiendo el Evangelio y estamos bajo maldición. Lo que significa que si un ángel baja del cielo y enseña que la salvación es por medio de obras o cualquier otra cosa aparte de solo la fe en Cristo, en lugar de escucharlo, deberíamos huir de él. Dice el versículo 9 de nuestro pasaje: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. En el versículo anterior habló de él mismo y de un ángel imaginario. Y aquí se refiere a los maestros del judaísmo que estaban perturbando a los gálatas. Pablo usa un lenguaje duro. Se nota que está molesto contra estos maestros. Este es un enojo justo, porque se está atacando la fidelidad de la palabra, y con la autoridad apostólica que tiene como un representante autorizado de Jesucristo, pronuncia una maldición contra todos los que predican el falso evangelio, al que llaman verdadero, y lo quieren poner en el lugar del verdadero, y que eso condena a las personas. También en estas palabras hay una advertencia dirigida a los gálatas que estaban apartando poco a poco del que los había llamado por amor y por misericordia. Ellos merecen una reprensión porque ya habían sido advertidos. Pero dice, también ahora lo repito, en los viajes de Pablo y sus compañeros les habían advertido del peligro de un falso evangelio, y ahora en esta carta él lo repite. Lo que quiere decir que ya lo había dicho en alguna ocasión anterior. No solamente se les había predicado el evangelio, ellos lo habían recibido, es decir, lo habían aceptado como verdadero, así como era, sin ningún cambio. Y habían llegado algunos con un mensaje cambiado, y ellos estaban cambiando sus convicciones. Si creían el evangelio diferente, si hacían iguales a los que lo predicaban, y estaban bajo maldición, serían destruidos y condenados, enviados al infierno. Dice el versículo 10: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo era acusado de querer agradar a los hombres. Sus acusadores, sus enemigos decían que a los judíos les enseñaba que la circuncisión era necesaria porque los judíos creían que así era, y a los gentiles les decía que no la practicaran porque a ellos no les agradaba, por lo que habían visto que Pablo alguna ocasión practicó los ritos judíos. Entonces Pablo les dice: alguien que está tratando de agradar a los hombres, ¿les diría que están bajo maldición? Si estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo.
los que quieren agradar a los hombres son los que pervierten el Evangelio. Las perversiones del Evangelio agradan a los hombres. Los hombres quieren oír lo que a ellos les gusta, quieren oír algo que a ellos les agrade, algo que los alabe, como el esfuerzo humano, que los haga sentirse orgullosos, que haga crecer su orgullo. Y eso es lo que les agrada. A veces es algo difícil de entender. Igual que Pablo, nos maravillamos de aquellas personas que se alejen del Evangelio verdadero para ir tras muchas enseñanzas equivocadas, como el legalismo, hacer mucho esfuerzo, o lo contrario, no estamos bajo la ley, entonces no tenemos que hacer nada, podemos hacer lo que queramos, pecar, si es lo que deseamos, o que en el hombre hay algo bueno y que tiene una parte en la salvación, que el hombre actúa, que es su decisión. Y hay muchas otras desviaciones. Lo vital para entender el error es ver que no viene como algo repugnante. Hay muchos errores que a nosotros nos parecen evidentes y nunca caeríamos en ellos, pero son atractivos para otros, quizá no para nosotros, pero a otros esta enseñanza les atrae. El error en el que podemos caer nosotros, si no velamos, si no estamos atentos, si no estamos estudiando siempre la palabra, y si Dios no nos hace perseverar, es el que viene de una persona que admiramos. Puede ser una persona con gran personalidad y de mucho prestigio, de mucho carisma, con muchos títulos, maestrías y doctorados. Alguien que habla con gran denuedo, o que habla con mucha ternura. Una persona muy famosa, como si viniera Spurgeon, conocemos, o si viniera el Papa, o si viniera un predicador renombrado. En comparación con esa persona, el que nos predica la verdad puede parecer débil o muy severo a veces. Y la doctrina que predican parecerá aclarar muchos problemas que nuestros maestros han tenido en la interpretación de la Escritura. Armonizarán las cosas de una manera que no esperábamos, y es bastante probable que predicarán sobre textos interesantes, cosas nuevas que no solíamos escuchar. Muchas veces hablarán de temas que reconocemos como importantes, pero los que no tenemos mucho conocimiento. Entonces nos dirigen hacia principios que reconocemos, como que, hay que obedecer a Dios, o que Dios justifica a los impíos, y en las bases en las que estamos de acuerdo, comenzarán a desviarnos poco a poco, hasta llevarnos a conclusiones exageradas y equivocadas. Pablo tuvo razón al decir que Satanás se disfraza como un ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia. La realidad es que tenemos que quedarnos cerca de las Escrituras, pedir ayuda a Dios, a leerlas, y no ser niños llevados por vientos de doctrina. Si parece difícil reconocer a un falso maestro, es porque lo es difícil. No debemos pensar que simplemente los Gálatas eran unos tontos y que nosotros hubiéramos permanecido firmes. Viendo lo que pasó con ellos, debemos ser humildes, no olvidar lo que Dios nos ha enseñado, y hemos de juzgar todo por el Evangelio. Si no concuerda con el mensaje de la gracia y paz que vienen de la bondad de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo,
quien murió por nosotros, pues simplemente no lo podemos aceptar. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, por tu evangelio, por las buenas noticias de que solamente en Cristo tenemos salvación y no necesitamos nada más, solamente fe en Cristo, que no hay nada que tengamos que hacer nosotros, ningún esfuerzo, ningún mérito, solamente Cristo. Graba esto en nuestro corazón, en nuestra mente, que no nos desviemos, que podamos entender el evangelio sencillo, claro, puro, lo que nos salva, que podamos entender que todo lo que viene después es la obra del evangelio en nuestras vidas, que por eso tenemos la conducta cambiada, nuestra vida cambiada, no para salvarnos, sino porque la obra del evangelio está en nuestra vida, porque tú obraste, porque tú así lo quisiste, porque tú nos salvas, porque tú nos escogiste desde el principio, porque esa es tu voluntad, porque tú nos libras del yugo y la esclavitud del pecado. Y te damos gracias por esto, Padre. Haznos entender, haznos guardar el evangelio puro, y que todo esto, todo lo que hagamos como iglesia, como tus hijos, creyendo este evangelio puro, sea para tu gloria. Lo pedimos por Cristo, nuestro Salvador. Amén.